Tenemos a Monseñor, perdón, al Padre Eduardo Corral Merino. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia. Él es secretario de la Dimensión Episcopal, también para la Pastoral Educativa de Cultura. Nos van a presentar justamente unos mensajes y después vendrán las preguntas y respuestas con ustedes, queridos colegas. Quiero destacar que Monseñor Alfonso Cortés Contreras, además de ser el titular de la Dimensión de Pastoral Educativa de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es miembro del Dicasterio Pontificio para la Educación y la Cultura. Pues, Monseñor Alfonso, muchísimas gracias, por favor. Pues en primer lugar un saludo cordial y les agradezco de corazón su presencia por estar aquí para este tema tan importante que es el tema de la cultura y de la educación. Juntos abordaremos temas que no solo son de gran relevancia para la Iglesia, sino también para toda la sociedad en su conjunto y muy especialmente para nuestra nación mexicana. Quiero reconocer a los medios de comunicación por su labor fundamental en la difusión de la verdad y del diálogo, ambos elementos esenciales para construir una comunidad más justa, más fraterna y una cultura solidaria y plenamente humana. El motivo de esta convocatoria es dar a conocer con alegría la visita del señor Cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede. Esta visita se llevará a cabo del día 19 al 28 de este mes de septiembre. Estará visitando 4 arquidiócesis significativas en nuestra nación: Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El cardenal se encontrará con agentes de pastoral de nuestra iglesia, pero también con diversos líderes de los sectores de la educación, la cultura, las universidades, el arte y el deporte, las empresas, la sociedad civil en general. Junto con el cardenal viviremos jornadas para dialogar y reflexionar juntos sobre la situación de la educación y de la cultura, no solamente en México, sino en nuestra sociedad en general. Por supuesto, queremos responder creativamente frente a los desafíos y retos que nos plantea este cambio de época que estamos viviendo, caracterizado principalmente por la globalización y los grandes adelantos en el medio de las comunicaciones, la ciencia, la tecnología y todo lo que ha transformado a esta cultura. El contexto educativo y cultura de esta visita. Vivimos un momento muy singular que nos exige renovar nuestras formas de entender la cultura y la educación. Todos estos avances de alguna u de otra forma modifican nuestra manera de reconocernos, de comprender las instituciones humanas, así como también nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, ambientales, geográficas y un largo etcétera. Esto es lo que forma la cultura del ser humano. Les comparto 3 reflexiones. La primera, el documento del Episcopado Mexicano, Educar para una nueva sociedad, y el Pacto Educativo Global del Papa Francisco son 2 documentos referentes.
Desde el año 2012, los obispos de México advertimos en este documento Educar para una nueva sociedad, que educar para que la educación lleva a reflexionar y a orientarnos sobre lo que debe ser la educación en México, que la educación en nuestro país se encontraba en una emergencia educativa. Esto parafraseando al Papa Benedicto XVI, que él fue quien de los primeros que hablaron de la emergencia educativa. Lo anterior particularmente por un entorno fragmentado propio de una cultura posmoderna, una auténtica crisis antropológica en la que se privilegian de manera unilateral perspectivas económicas, políticas o científicas sin mirar con amplitud la naturaleza humana, su dignidad, su trascendencia, entre otros factores. Ya desde entonces consideramos que existían diversas situaciones que asfixian el proceso educativo, como son la desigualdad en la distribución de la riqueza, la imposibilidad de muchos jóvenes de estudiar por cuestiones económicas, la falta de empleos, el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales, una cultura del asistencialismo que inhibe la proactividad y otros factores, situaciones que por desgracia se agravaron aún más por la pandemia del COVID-19. Este documento del Episcopado Mexicano contiene una reflexión rica sobre la educación en general, distribuida en 4 partes. La educación en este momento cultural, la historia de la educación en México, así como la aportación de la Iglesia misma. La educación desde la perspectiva de los valores evangélicos y finalmente el documento tiene una propuesta para asumir 10 compromisos. Posteriormente ha sido también pues una alegría y una esperanza que el Papa Francisco haya convocado a celebrar un pacto educativo global el 12 de septiembre del año 2019, es decir, meses previos a la pandemia. Esta iniciativa inspiradora promovida por el pontífice es un llamado urgente a unirse para reimaginar la educación no solo como una herramienta académica, sino como un medio para promover la paz, la justicia y la fraternidad entre los pueblos. El Papa Francisco nos invita a repensar todos los esfuerzos educativos desde una perspectiva que integre la ecología integral y el desarrollo humano y el respeto por la dignidad de la persona. Este pacto educativo global fue lanzado en un videomensaje el 15 de octubre del año 2020, señalando 7 compromisos concretos para la educación. Primero, tener a la persona en el centro de la acción educativa. Segundo, escuchar a los educandos. Tercero, integrar particularmente la participación de las niñas adolescentes y de las mujeres. Cuarto, recuperar a la familia como la primera comunidad educadora de los niños, adolescentes y jóvenes. Quinto, salir al encuentro de los más vulnerables. Sexto, promover formas más humanas desde la educación en nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, etc. Y finalmente, cuidar la casa común. Segundo punto de propuesta es la crisis antropológica y ética en nuestro cambio de época.
No podemos ignorar la crisis antropológica, cultural y ética que define el actual cambio de época. Nos encontramos en un momento histórico donde los valores fundamentales del ser humano se ven desdibujados y debilitados por una cultura de la autorreferencialidad y el relativismo. El Papa Francisco nos advierte que uno de los mayores peligros de nuestro tiempo es la negación de la primacía del ser humano, lo que genera una crisis profunda de identidad y sentido en nuestras sociedades. Ante esta realidad, la Iglesia tiene la responsabilidad de responder con esperanza, ofreciendo una visión renovada del ser humano, basada en el reconocimiento de su dignidad inherente, infinita. Segundo, el tercer punto, el tercer punto es la visita del cardenal José Tolentino de Mendoza a México. Resulta sumamente oportuna la visita del cardenal José Tolentino, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, quien nos honrará con su presencia en nuestro país en estos próximos días. Esta visita es particularmente significativa por la misma personalidad del cardenal. Es un hombre comprometido con el diálogo cultural y con la promoción de la educación y de la cultura como espacios de encuentro y transformación social. En sus múltiples intervenciones, el cardenal Tolentino ha hablado sobre la necesidad de comprender la palabra habitada, aquella que brota del diálogo sincero y que puede ser antídoto contra la fragmentación y la sociedad que muchas veces sentimos en nuestras vidas. Su visita abrirá espacios de reflexión y de diálogo donde la educación y la cultura se convierten en los puentes que nos unen y nos permiten superar la indiferencia. Será un momento propicio para que México dialogue y construya, a partir de la palabra y la cultura, un futuro más humano y más solidario. Estamos ante una oportunidad de fortalecer la riqueza también que tenemos en México. México tiene una cultura profunda. México tiene también unas edades en la educación profundas, con sus limitaciones, con sus límites, con sus crisis, pero el México profundo es un México culturalmente bello. Es un México donde tenemos la esperanza de recuperar esa fuerza espiritual, esa fuerza de la esencia de nuestra cultura. Tenemos también que esperamos que este momento crucial que estamos viviendo sea para un buen futuro de México, como sociedad y como iglesia, y que unamos nuestras fuerzas en favor de un pacto educativo que no solo forme el pensamiento, sino que transforme a la persona, su corazón, su mente, para el bien de todos. Quiero nuevamente agradecer de corazón su presencia e invitarlos a que nos ayuden a difundir para el bien de México, para el bien de la iglesia, para el bien de una cultura de paz, de diálogo, de vivir dignamente en nuestro México. Eso quiere ser también una cooperar. La visita del cardenal también expresa
el querer del Santo Padre de hacerse presente a través de su ministro de Educación en nuestra nación. Pues muchas gracias y nuevamente agradecido por su presencia. Muchísimas gracias, Monseñor Alfonso. Monseñor Javier Acero, su mensaje, por favor. Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí en esta mañana de martes, aunque es lunes, ¿verdad? Gracias a todos por esta labor de informar, de comunicar. Bienvenidos a esta su casa. Esta es la Curia Metropolitana de la Arquidiócesis Primada de México. Aquí están las oficinas donde pues empieza a idear un enjambre de oficinas en esta arquidiócesis, porque pues imagínense lo que es el tamaño de la ciudad, parte de la ciudad, y aquí está pues el movimiento pastoral, la Vicaría de Laicos. Esta es su casa y a nombre del señor cardenal don Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, les saludo con cariño y agradezco su respuesta y su vocación de periodistas y la respuesta a esta convocatoria. Y les pido que hagan llegar a sus medios de comunicación nuestro reconocimiento y nuestra bendición. Hoy en este día especial, aunque luego lo haré, porque aquí hablamos también de educación, cultura y deporte, recordamos a ese gran apasionado del deporte, periodista, André Marín. Desde aquí el saludo y la oración por André, que seguramente está ya disfrutando del mejor partido que tiene ahí en el cielo, en la otra orilla, y por toda su familia. Y el reconocimiento también al Grupo Televisa, a don Bernardo Gómez, a Emilio y a don Emilio Azcárraga y a Alfonso Angoitia, quienes han apoyado desde el primer momento a toda la familia en su hospitalización y también en todo lo que es pues la despedida. Saludo a Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo, querido Monseñor, gracias por venir. Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo emérito de León, responsable de la dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia de Episcopado Mexicano, y a la vez también miembro con don Carlos Aguiar Retes del Dicasterio de Cultura y Evangelización ahí en Roma. Gracias por este apoyo que nos está dando desde la dimensión de educación aquí a la Arquidiócesis Primada de México. Ya sabe que esta es su casa. Y también a nuestro querido secretario, don Eduardo Corral, que tiene más paciencia que el Santo Job, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de esta Conferencia Episcopal Mexicana. Señor Alfonso, también le felicito, pues ha entregado ya la misión encomendada hace algunas semanas y con muchos bríos continúa impulsando su labor en esta pastoral tan estratégica y tan importante para la niñez, para la adolescencia, juventud y humanidad en su conjunto. Como ya ha dicho don Alfonso, nos encontramos muy alegres por la visita que su eminencia el cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto de dicasterio. Claro, esto de prefecto, ¿qué es? Prefecto es, vamos a decir, el ministro de Educación y Cultura en el Vaticano, ¿sí? Monseñor Tolentino es una persona muy sensible, tiene varios libros. Yo le recomiendo a los que son lectores que lean alguno de sus libros porque van a conocer la dimensión profunda de este cardenal y bueno, pues dará luz a este mundo y campo de la cultura y la educación en nuestra arquidiócesis y también a las hermanas iglesias particulares de Puebla, Guadalajara y Monterrey. Algunos de ustedes estarán preguntando, como buenos periodistas, bueno, ¿cuál va a ser el objeto, el propósito, el objetivo de esta gira a México? Y principalmente el cardenal Tolentino viene a animar e impulsar a los agentes de la Iglesia Católica en estas áreas de la cultura, la educación, el mundo universitario y el deporte, pero también para abrir espacios de diálogo con la sociedad mexicana
y seguir promoviendo el magisterio de la Iglesia, en especial en el Pacto Educativo Global convocado por el Papa Francisco. ¿Y qué busca este pacto? ¿Qué es lo que tiene? Esencialmente es una actualización en la forma de comprender la educación, sus objetivos y fines. La educación es dinámica y los chicos jóvenes, que son los objetivos y destinatarios de la educación, han cambiado también su forma de aprender las cosas. Y nosotros también tenemos que ir cambiando nuestro modelo, la pedagogía, ¿no? Pero también la manera de mostrar la educación. La educación es el servicio más grande que podemos hacer al ser humano. Es sacar, de ahí viene la palabra, ¿no? Sacar todo lo bueno de la persona. Ayudarle a reconocer su humanidad, pero sobre todo a ponerla en juego día a día, logrando su desarrollo, así como el entorno que le rodea. El ser humano se caracteriza por su pensamiento y voluntad, y estos tienen que formarse, educarse y desarrollarse. La educación no es un asunto de gestión nada más, o de revisar cuestiones de materiales, metodologías, instalaciones o equipos educativos, que sí son importantes. El Papa Francisco afirma que la educación tiene que ser un acto de amor, y el acto de amor entre estos agentes, alumnos, profesores y sobre todo padres de familia. Porque no es cuestión de que llevo a mis hijos a la escuela y son estos tres, esta triada, ¿no? Esta triada que la Iglesia apoya desde el amor y que lo que quiere es dar un acto de esperanza, es la oportunidad para que cada ser humano emerja frente al mundo y responda frente a él de una manera integral. Y que la educación, por supuesto, tiene que considerar a la persona como centro. No son las ideas, es la persona como centro. Y el servicio más importante que podemos hacer a las nuevas generaciones es ayudarles a comprender su propia condición humana. Y ahí va la dignidad, la unicidad, la responsabilidad, la libertad de expresión, la capacidad de ser conscientes de sí mismos, de buscar sentido a su propia existencia, de tejer lazos, de asumir su ser histórico, y al mismo tiempo, cuando uno está educado integralmente, trasciende. Y de su ser integral tiene que encauzar estos sentidos internos y externos. Reitero que el Pacto Educativo Global no tiene que ver precisamente con proyectos, estrategias, con ideas, con planes, con proyectos, sino con un cambio de paradigma, renovando la comprensión, el sentido y los fines de la misma educación. Por supuesto que estamos en un cambio de época, y los cambios de época nos entran en unas crisis políticas, sociales, económicas, ambientales, unas crisis migratorias, una crisis de seguridad. Y esta es la crisis del ser humano, que no ha comprendido que es un ser en relación con los demás, un ser llamado al prójimo, al servicio del prójimo, al interés del prójimo, un ser a la entrega, a la experiencia continua del bien, de la verdad, de la bondad y la belleza. Y el ser humano de hoy tiene que aprender a ubicarse en esta dinámica y en estos movimientos con otros seres humanos, y sobre todo con el cuidado de la casa común. Y por supuesto, desde nuestra perspectiva, con su creador. Y quiero señalar que la Iglesia es madre y maestra, y que desde nuestra posición, Jesucristo, nuestro Señor, vino a desvelar la enorme dignidad de todos los seres humanos, por el hecho de estar ya, por el hecho de ser humano. La dignidad del ser humano no la da el Estado, la da la propia persona. No la da la Iglesia, la da la propia persona desde que nace por ser humana, desde que es concebida, así como toda su altísima vocación al amor, a la participación de la vida divina. Y educar y evangelizar van de la mano. Todo ser humano necesita de una cultura, de un conjunto de condiciones históricas que le permiten crecer, desarrollarse y vivir de la manera más digna posible. Los centros educativos que tiene la Iglesia son una plataforma de evangelización y de educar para la paz. Y la Iglesia no se somete en cuestiones técnicas, pero sí tiene el deber
y la misión de iluminar, de ofrecer una visión propia del ser humano, del bienestar de las instituciones humanas y, por supuesto, de este camino de civilización, de provocar la fraternidad. Bueno, agradezco mucho su atención y aquí estoy, como siempre, a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Javier. Le damos la palabra al padre Eduardo, no sin antes recordarles a los colegas periodistas, a través del código QR, allí hay muchos más detalles, evidentemente, no solamente de la conferencia de prensa, sino también del cardenal José Tolentino y también del programa detallado que ya nos va a adelantar un poco el padre Eduardo. Padre Eduardo. Muy buenos días. Decirles que agradecemos siempre su disposición para promover los mensajes de la dimensión. El último fue con motivo de las Olimpiadas. El antepenúltimo fue con relación al Día del Maestro y el Día de la Madre. Y pues bueno, agradecer porque siempre hacen eco de este trabajo de los señores obispos en estas materias tan complejas. Voy a hablar un poco del recorrido de este señor cardenal joven. Tiene 57 años, es un poeta, es un hombre que escribe una editorial que recorre los periódicos europeos muy interesantes, de ahí saca sus libros, y sobre todo es un hombre muy cercano al pensamiento, a la sensibilidad del Santo Padre Francisco. Podríamos decir que es de esos cardenales formados ya en el posconcilio, que están acostumbrados a dialogar con el mundo, a entender al mundo, a acompañar al mundo. Es un hombre muy interesante, ustedes ya lo comprenderán. El recorrido por México iniciará en Puebla. Ahí participará en un encuentro de centros culturales católicos. Este evento se llevará a cabo en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Este encuentro está organizado por el Consejo del Episcopado Latinoamericano del Caribe, de América Latina y el Caribe, el CELAM, y también por la Organización de Universidades de América Latina. Este organismo se llama, le dicen, ODUCAL, entre otros organismos. El tema es la universidad como alma mater de ciudadanía. Un tema muy actual, muy vigente y que nos llama, ¿verdad?, al servicio de construir un mundo mejor. Se tendrán expositores de alto nivel, nacionales e internacionales, y este encuentro inicia el jueves por la tarde y termina el sábado por la tarde. Posteriormente, en la Ciudad de México, el lunes 23, tendrá un encuentro con obispos, responsables de pastoral de la cultura, educativa, universitaria y del deporte, de todas las diócesis del país, así como empresarios, rectores, líderes sociales, religiosos, entre otros. Están programadas otras actividades de carácter privado. Celebrará, por ejemplo, en la iglesia catedral, también hará un recorrido el día domingo, acudirá al Museo Nacional de Antropología e Historia, a la Casa Estudio Luis Barragán. El día martes estará en la Universidad Pontificia de México, la Universidad de los Obispos, la Universidad del Papa, en donde tendrá un encuentro con la comunidad universitaria y otro muy diferente y novedoso, que es un diálogo con 8 grandes intelectuales mexicanos, provenientes de toda la República Mexicana, algunos que colaboran en universidades públicas, otros en universidades privadas, otros en universidades católicas, pero será un ejercicio sobre todo, pues ya en la nueva era digital, lo podrán seguir ustedes a través de nuestras redes sociales. Del día martes 24 al jueves 26 estará en Guadalajara, en donde tendrá encuentros con formadores del seminario, sacerdotes religiosos, directivos y maestros de escuelas públicas y privadas, así como una gran celebración eucarística con comunidades escolares de distintas partes del país, particularmente pues desde Occidente, en el Santuario de los Mártires. También tendrá un espacio de encuentro con artistas y deportistas en la Basílica de la Virgen de Zapopan. El viernes 27 y sábado 28
sostendrá encuentros en Monterrey con distintos públicos, obispos de la provincia de Monterrey, también directivos de escuelas, religiosos, académicos. Visitará la Universidad de Monterrey, una universidad católica, y el Museo Arquidiocesano de Arte Contemporáneo. Para nosotros, en la dimensión de Pastoral Educativa y Cultura en México, es un gran gusto que esta visita del Señor acontezca en medio de muy arduos esfuerzos que la Iglesia en México ha hecho en esta materia ya desde hace varios años. Ya citaron el documento de Educar para una Nueva Sociedad. Se han hecho muchos esfuerzos para difundir este documento. Por cierto, cabe resaltar que el coordinador de la redacción de este documento fue precisamente el señor Alfonso Cortés, que estuvo durante 2 años, de 2010 a 2012, dialogando con múltiples actores para después pues, decir la voz de la Iglesia en estos temas. A partir de ahí, de este documento, se han hecho distintas iniciativas pastorales, se generaron estos talleres de educación para padres de familia, que ahora se renovarán, se incluirán otros temas. Se han hecho 157 webinars sobre el tema del pacto educativo, la sinodalidad, el cambio de época. Ustedes los pueden ahí ver en www.dialogosporlaesperanza.mx. Se han tenido cursos de formación para agentes y ahora estamos preparando un diplomado que se llama Arte y Belleza, Camino de Humanización, que estará respaldado académicamente por la Universidad Pontificia de México y la Universidad Gregoriana de Roma. Tendrá la colaboración de la Fundación Carso, la Fundación Pablo VI, y se moverá en una plataforma muy potente que se llama aprende.org, que tiene posibilidad de llegar a 43 millones de hispanoparlantes. La Iglesia quiere estar en medio de este mundo digital. Quisiera terminar señalando que el Papa Francisco, en el lanzamiento del Pacto Educativo Global, afirmó, retomando un viejo adagio africano, que para educar a un niño se requiere de toda la aldea. No es una cuestión meramente escolar, como estamos muy acostumbrados a manejarlo, sino que es un trabajo que tiene que hacer toda la sociedad en su conjunto, partiendo de las familias, primeras comunidades educativas, primeros responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, los distintos organismos sociales, las empresas, los medios de comunicación, ustedes, por supuesto, entre otros. La educación no se reduce al ámbito meramente formal, académico, escolar, sino que tiene una dimensión mucho más amplia y profunda, y ahí quiere estar el Papa Francisco, ¿verdad? Promoviendo, pues no otra cosa más que un humanismo integral, trascendente, solidario, sustentable, que sea capaz de generar condiciones de paz, de justicia, de bienestar, de orden, de belleza, de unidad, de armonía. Muchas gracias a todos. Estoy para servirles. Muchas gracias, Padre Eduardo. Pues, colegas, a continuación las preguntas y respuestas. Les damos una y contestamos de este lado. Paso el micrófono. Gracias. Buenos días. Nora Bucio, reportera de MBS Noticias. La visita del cardenal se enmarca en días previos, mejor dicho, en días bastante complicados a nivel nacional en materia de seguridad, que podrían decir que no tiene mucha relación con el tema, pero tiene todo que ver con la educación, ¿no? Con la formación en familia, con la cultura de la no violencia, etcétera. Yo les preguntaría, ¿ustedes tienen algún llamado para quienes en este momento en el norte y en el sur de México están generando esta violencia que no deja a los niños ir a la escuela, que levanta jóvenes que van hacia la universidad y que se preparan para recibir al cardenal? Muchísimas gracias. Sí, todos estos meses anteriores, una vez al mes, por ejemplo ayer, de domingo, 15, se rezó por la paz. ¿Sí? La comisión de liturgia una vez al mes se reza por la paz. Y claro que estamos preocupados por toda esta situación.
de violencia que hay en el norte del país. El cardenal viene simple y sencillamente para dialogar con la cultura y la evangelización. Bases para educar para la paz, ¿sí? Esto no teníamos ni idea, ¿eh? Esta visita se diseñó desde hace bastante tiempo. No teníamos incluso idea de que el 1 de octubre muy pronto iba a ser pues todo esto de la presidencia nueva, ¿no? No teníamos nada. Nosotros lo pusimos de acuerdo a la agenda del cardenal Tolentino. Por supuesto que los obispos de México en su momento lanzarán un mensaje para seguir promoviendo la paz. Pero no te olvides, Nora, y todos los que están aquí, que los obispos y los políticos firmaron un compromiso, firmamos todos un compromiso para empezar a tejer todo lo que esta situación social que estamos viviendo, que se hizo el 11 de marzo en el centro Tlatelolco, que luego más adelante en la Ciudad de México con Clara Brugada se hizo en el mes de mayo, abril-mayo, y que luego después se ha hecho con las alcaldías y con los alcaldes. Hemos estado hablando aquí, los alcaldes de la Ciudad de México, para ir haciendo unos consejos de diálogos por la paz en cada alcaldía. Sí se están haciendo acciones y sí en su momento se logrará pues un comunicado por parte de los obispos que están sufriendo esto. Desde aquí, por supuesto, siempre está nuestro apoyo. Y si decirte, te vuelvo a recalcar lo del principio, el día 15 se sacaron unas preces y unas oraciones en la iglesia para orar por la paz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Su servidor Luis Felipe Hernández de la revista Travel Citizen. Mi pregunta es si esta visita del cardenal se tiene contemplada alguna entrevista privada con algún actor de la política mexicana en general. También, si aprovechando también la jerarquía y la relevancia que tiene, fue invitado y las fechas, pues, que coincide, fue invitado para la toma de protesta del próximo gobierno. Y bueno, esas son mis preguntas. Gracias. Bueno, él tiene una agenda que se va a publicar, no sé si ya la han publicado, tiene una agenda, esa agenda es ya lo demás por parte de las autoridades, no sabemos nada si en privado va a hacer algo o si ni por parte del cardenal, porque él tiene una agenda bastante llena con un cambio de horario, además, y por parte de las autoridades no hay ningún llamamiento. En cuanto a lo de si va a estar aquí en la toma de posesión de la nueva presidenta, pues no, porque te informo que el día 1 de octubre, unos días antes, empieza el sínodo de la sinodalidad en Roma, en donde él va a tener que estar. Aquí, por ejemplo, está de la Arquidiócesis Primada de México, don Carlos Aguiar, pues va como presidente, ¿no? Entonces no va a estar. Él va a estar hasta el 26, 28, 29 y se va derecho a Roma porque inicia el sínodo de la sinodalidad. Buenos días, Arcelia Maya del periódico El Sol de México. Para que Monseñor Alfonso me conteste, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen, el balance que ustedes hacen en materia educativa del gobierno que está por salir? ¿Y cuáles son las proyecciones que ustedes hacen del nuevo gobierno? Hablaban de una crisis en materia educativa a nivel global, pero en México principalmente, si nos centramos en estados del sur como Oaxaca, Guerrero y Chiapas que tienen problemas educativos serios, ¿cuál es el balance que ustedes harían? Bien, pues la iglesia siempre quiere cooperar al bien común, y un bien común, de los más importantes, podríamos decir, es la educación. El balance que se hace, indudablemente, no estamos hablando de personas, sino de la situación que vivimos, y eso no lo vive solamente México, es una situación de emergencia. Del Papa Benedicto le llamó a toda la educación en la tierra, hay una emergencia educativa. Y a todos sabemos pues de las
dificultades que hay, no podemos decir que es blanco o negro. Hay muchas cualidades, no podemos desconocer, por ejemplo, pues el valor de los maestros. Pues no podemos desconocer pues la voluntad de tanta gente de que tengamos una buena educación. Y no podemos tampoco todo valorarlo pues con el gobierno, no hay que esperar todo del gobierno. La educación, todos tenemos responsabilidad. Las familias, las empresas, las comunidades, el deporte, todos absolutamente tenemos. Pero ciertamente todos somos conscientes de que debemos mejorar la educación. Y el problema no son solamente la tecnología, sino realmente saber qué es educar. ¿Qué es lo central de la educación? La persona. ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál debe ser la cualidad de la educación? Una educación integral para formar personas, para que sepan dirigir su propia vida en su ser y en su quehacer, y que sepan ser personas también cooperadoras del bien social, cuidadoras de esta casa común, generadoras de paz. Pero creo que en México, como lo he señalado aquí también, tenemos una gran reserva cultural y eso no debemos perderlo. Gracias, buenos días. Apalo Mata de Grupo Imagen. Quisiera preguntarles qué esperanza o qué expectativa tienen ustedes ahora que pues viene una nueva administración con la doctora Claudia Sheinbaum, de que el cardenal Tolentino logre persuadir, convencer a esta nueva administración, a un nuevo secretario de Educación Pública, con un nuevo modelo educativo como lo viene a proponer el cardenal. ¿Qué opinan? Bueno, en primer lugar, el cardenal viene a dialogar con todos, ¿sí? No solo con las autoridades. Y creo que es desde la base donde se hacen los cambios educativos, ¿de acuerdo? Eso, y pues nosotros creemos que desde el diálogo, desde la educación para la paz, podemos hacer mucho más y eso es lo que va a ofrecer el cardenal Tolentino en esta visita. Creo que también hay que recuperar la amabilidad. Y recuperar la amabilidad está en esta cultura del diálogo, y el diálogo es indispensable para vivir en paz, para vivir como hermanos. Es verdad que no todos, no siempre nos vamos a llevar bien, pero sin embargo, cuando hablamos entre nosotros, cuando nos escuchamos e intentamos este esfuerzo de comprendernos y encontrarnos, creo que va mucho más allá. Hay que escuchar a todos, a las minorías, así como se escucha a las minorías sociales, también hay que escuchar a todas las minorías políticas de todo el tipo, ¿no? Escuchar a todos y pues recordando también que en esta educación para la paz, nuestros gobernantes, su ejemplo, su testimonio de escuchar a todos es indispensable para que esta actitud de escucha baje a las bases. Siempre es desde la educación y escuchar a todas las fuerzas, a todos los actores sociales. Es la base para poder empezar a tejer esta sociedad en donde pues todos sabemos que se ha roto y tenemos que volver a empezar, ¿no? Y es un compromiso que la presidenta firmó el 11 de marzo de este año. Bien, ¿alguna otra pregunta? Serían ya las últimas para los señores obispos. Gracias. Buenos días, Carolina Gómez de La Jornada. Preguntarles en concreto cuáles piensan ustedes o consideran ustedes que han sido los aciertos en materia educativa en este gobierno y cuáles pues no lo han sido, ¿no?
Y respecto de la educación para la paz, no sé si esto debe ser la base de la futura educación en los sexenios posteriores y en qué consiste. Muchas gracias. El Papa Francisco, al convocar el Pacto Educativo Global, pone una cuestión que es muy interesante. Dice, no podemos esperarlo todo del gobierno. Sería infantil. Y el Papa nos invita a ver la educación no desde el paradigma del Estado-Nación, sino desde la persona. Toda persona tiene que ser educada y toda persona, a final de cuentas, tiene que educar a su prójimo. Al ser corresponsable de su prójimo, tiene que aprender a cuidar, a acompañar, etc. ¿Qué nos dice el Papa Francisco con el Pacto Educativo Global? Por favor, vean la educación centralmente desde el marco del que está junto. Todos tenemos que hacer un pacto para ayudar al que está más cerca de nosotros. Dejemos de ver desde la figura del Estado-Nación, desde el mercado, desde la tecnología, etcétera, y vayamos al acontecimiento educativo. No es una teoría, no es un programa, etcétera. Por otro lado, el Papa dice, siempre tenemos que estar en una dinámica fraterna y colaborativa. Es decir, cuando miramos la educación es un acto de esperanza porque todos estamos en esa dinámica de sumar, no de recriminar, de sumar, no de restar o dividir. El Papa Francisco con el Pacto Educativo Global nos llama a una laicidad colaborativa. Es decir, estar en una dinámica constante de coadyuvar, de sumar, etc. Por supuesto que el tema de la paz está en el centro. Por supuesto que la Conferencia del Episcopado Mexicano ha hecho ya distintos esfuerzos muy interesantes. Les recuerdo el documento aquel de Jesucristo, Príncipe de la Paz, muy importante. A ese le siguió el documento de Educar para una Nueva Sociedad. La Dimensión tuvo un programa muy importante con unas escuelas de perdón y reconciliación durante toda la pandemia, que ahora estamos revalorando porque es muy importante el tema de la paz, que implica armonía, desarrollo, que implica antes que nada justicia, pero sobre todo comprender la necesidad de responder en tiempo real, en cada espacio, a la persona, para anunciarle su dignidad, como decía muy bien el señor Francisco Acero. Por supuesto que no vemos la educación en México aislada de lo que está pasando en todo el mundo. Tenemos que hacer un análisis global, no solamente particular. Y precisamente el Papa está proponiendo nuevos paradigmas, nuevos esquemas para pues trabajar la educación formal, la educación informal, la primera infancia, recuperar el genio femenino, ya lo dijo el señor Alfonso, con los compromisos del Pacto Educativo Global, tener a la mujer en el centro, hacerla participar, escucharla. ¿Por qué? Porque pues no lo podemos olvidar, nosotros menos desde la fe, ¿verdad? María es la gran educadora. María es, como madre, la primera educadora. Así que, pues estos temas los tenemos que ver desde otro ángulo y tenemos que sumarnos a esta dinámica de buscar cómo sí se puede, cómo sí caminamos juntos, cómo sí construimos, cómo sí entramos en esa dinámica de diálogo y encuentro. Muchas gracias, Padre. ¿Alguna otra pregunta? De lo contrario, les agradecemos muchísimo su asistencia, su presencia. No sé si quieren tomar algunas fotografías.